ustedes se lo pierden. Vamos entonces con... Oh, pero no la tengo abierta. Voy. Trigonometría, figuras geométricas. Ya solo dejen que abra la presentación. Listo. Listo. ¿Ya se ve? Sí, profe. Va que va. Entonces vamos a iniciar con esto. Es muy sencillo. Si quieren ir tomando apunte adelante, pero no me voy a parar para terminar rápido. ¿Sí? Y pues cualquier cosa les subo mejor la presentación a Classroom para que la tengan ahí. ¿De acuerdo? Si pueden ir haciendo el apunte de una vez y completarlo ahorita, adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con figuras geométricas. Antes de, ustedes me dijeron varias definiciones la semana pasada. ¿De cuáles se acuerdan? ¿Qué es una figura geométrica? ¿En qué quedamos que era? Bueno, según palabras de ustedes. De su diagnóstico, acuérdense. Representación visual de un objeto geométrico. ¿Alguien más? Que se forma a partir de líneas. Ok, sí. Bueno, ¿qué es una figura geométrica? Una figura geométrica son superficies planas delimitadas por líneas que pueden ser curvas o rectas, ¿de acuerdo? En este caso, pues yo puse los polígonos, las circunferencias, las elipses, etcétera. Hay muchos ejemplos de una figura geométrica con estas características, pero también puede ser una figura geométrica, un espacio delimitado por superficies. ¿Cómo está eso? Bueno, como ejemplo yo les coloqué los poliedros. Los poliedros son estas de aquí que parecen como cajitas formadas por diferentes figuras y de hecho aquí les puse también la definición de un poliedro. Es una porción acotada de espacio geométrico tridimensional limitada por distintos polígonos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, un poliedro está formado por varios de estas características, como los polígonos. Por ejemplo, este que tiene 3 caras aquí del triángulo y abajo, pues supongo que tiene una base. Entonces tiene 4 triángulos formando una pirámide. Este cubo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados formando un cubo. ¿De acuerdo? Y así con el octaedro, así con el dodecaedro y el icosaedro, que está formado ¿por qué figura está formado este? ¿Qué figuras tiene alrededor? O bueno, ¿qué figura es la que forma Un pentágono. un pentágono? Bueno, muchos pentágonos. ¿Y el dodecaedro? Muchos triángulos. Por triángulos. Entonces, ¿entendemos la diferencia entre polígono y poliedro? De acuerdo. Entonces, una figura geométrica va a ser siempre superficie plana delimitada por líneas o bien espacios delimitados por estas superficies planas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? No, profe. No. Va que va. Vamos con los elementos básicos, que son muy sencillos, pero también nosotros pues ya debemos conocer algunos. Primero está el punto. Este no es un objeto físico y tampoco tiene dimensiones. ¿A qué me refiero? No tiene longitud, no tiene área y no tiene volumen. Simple y sencillamente es un punto en el plano. Además, este describe una posición en el plano, como les estoy mencionando, determinada respecto de un sistema de coordenadas. Es decir, me pueden colocar, no sé, un plano cartesiano y yo decirles, coloquen el punto en las coordenadas 3,2. Y ustedes con eso ya sabrán en dónde colocar el punto A, por ejemplo. ¿De acuerdo? No sé si ahorita qué tan adentrados estén en coordenadas y están muy perdidos y yo les sigo dando clase en otros semestres, lo vamos a ver o bien con otros profesores. ¿De acuerdo? Pero tranquilos.
Y además, estos puntos se nombran con letras mayúsculas. Aquí arribita les coloqué la imagen. Por ejemplo, este punto es el punto D, el punto A, el punto B, el punto C. ¿De acuerdo? Realmente no importa qué letra les des, pero sí importa... No. Ay, disculpen. Pero realmente importa mucho que lo nombremos con la letra mayúscula. ¿De acuerdo? El siguiente elemento son los segmentos. ¿Qué es un segmento? Es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos llamados extremos. Entonces, si yo tengo dos puntos como las características que acabo de mencionar, pero yo los uno, a eso vamos a llamar segmento. Es un fragmento de una recta, ¿de acuerdo? Y va a estar delimitado siempre por esos dos puntos, que bien para nosotros va a ser nuestro extremo, ¿sí? ¿Dudas? No. Les dije que estaba muy sencillo. De hecho, creo que vamos a acabar muchísimo antes y si sí, me lanzo a explicarles los proyectos. Recta. ¿Qué es una recta? Es una sucesión de puntos alineados sin principio ni final. Es decir, como si fueran 1000 puntitos aquí que forman esta recta, por ejemplo, pero precisamente como están súper juntos se forman y no tienen ni inicio ni final. Por eso es que siempre se colocan las flechas. ¿Qué indican las flechas? Que esa línea va a continuar y no va a tener un punto en donde pararse. ¿De acuerdo? La recta se nombra con una letra minúscula o dos mayúsculas y se lee la recta AB, la recta HG o la recta M. Y siempre su simbología va a ser como está aquí abajo. Esto indica que es una recta y las letras que están comprendidas es de dónde a dónde. ¿De acuerdo? O bien, si no tiene de dónde a dónde y solamente en medio tiene una letra, se denomina con esa letra, pero en minúscula. ¿Dudas? ¿No? Vale. Y por último elemento tenemos al ángulo. El ángulo lo vamos a ver ahorita de manera muy cerrada, muy cortita. ¿Por qué? Porque es otro de nuestros temas, pero ya vamos a adentrarnos mucho en ello. Ahorita solo lo vamos a ver como un elemento más de una figura geométrica. Entonces, el ángulo es el arco que se forma a partir del cruce de dos semirrectas, ¿de acuerdo? Dos segmentos o bien dos rectas, pudiendo ser medido en grados, lo que ustedes me comentaban y como está en la imagen, 360, 90, 60, 30, 35, 120, 180, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto va a ser siempre con el sistema sexagesimal o en radianes. Nosotros vamos a aprender a convertir grados en radianes a minutos, segundos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Con qué es un ángulo, qué es una recta, cómo se denotan? ¿No? Bueno. Y por último, pues su clasificación. La clasificación es en dos partes, los regulares e irregulares. Estoy hablando de la clasificación de las figuras geométricas o de los polígonos, ¿de acuerdo? Entonces, las regulares son figuras geométricas que tienen todos sus lados y ángulos iguales, como es el caso del triángulo, el caso del cuadrado, del pentágono. Aquí tenemos un hexágono, 2, 4, 6, etcétera, ¿de acuerdo? Todos estos tienen, si tienen los lados iguales, es equivalente, entonces también sus ángulos van a ser iguales y estamos hablando de un polígono regular, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando también de un polígono irregular cuando esta figura geométrica tiene todos sus lados y sus ángulos diferentes. Si se dan cuenta, este podría ser un cuadrilátero, sí. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. No son del mismo tamaño, por lo tanto tampoco van a ser iguales sus ángulos, pero es un polígono a fin de cuentas. Y lo mismo pasa con las demás figuras que realmente se ve que no tienen alguna forma conocida, pero a fin de cuentas también son polígonos y precisamente por ello se llaman irregulares. ¿Dudas? Bueno. Oh, no cambié los nombres aquí. Y aquí era convexos. Listo.
Finalmente tenemos a la clasificación entre cóncavos y convexos. Los cóncavos son aquellos que al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180. Como ejemplo tenemos el triángulo rectángulo, el trapecio, un rombo y un heptágono irregular, que en este caso este sería el ángulo que mide más de 180. Con que tengan un ángulo que mide más de eso, ya es un cóncavo, ¿de acuerdo? Y es convexo cuando los polígonos tienen al menos un ángulo cóncavo, precisamente. ¿A qué nos referimos con esto? Es un ángulo, perdón, mayor. En este caso, los ángulos tienen que ser mayores de 180 y en este caso menores. No todos, con que uno cumpla con esa característica ya son nombrados de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo bien. ¿Seguro? Todo claro. Ok. Por el momento lo vamos a dejar aquí porque podríamos pasar de una vez a lo que es áreas y perímetros, pero no lo voy a utilizar el día de hoy, sino hasta el día jueves. ¿Por qué voy a volver a retomar áreas y perímetros si ya estamos en tercero de bachillerato? Porque lo vamos a utilizar para el proyecto. Y yo estoy segura de que es un tema que necesitan reforzar de acuerdo a lo que vi en el diagnóstico, aunque creo que las básicas, como por ejemplo la del triángulo, que fue la que realizaron, pues no tiene ningún problema con saber que es base por altura sobre 2 y si es un triángulo equilátero, es decir, que sus lados son iguales, pues nada más sumaríamos lado más lado más lado, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas formulitas las vamos a volver a repasar y si bien yo les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes lo hagan y lo puedan realizar. ¿Por qué? Porque para el proyecto lo necesitamos. Entonces, hoy lo voy a dejar hasta aquí. Qué bueno que sí decidí darles ahorita el... Permítanme. ¿Ya? Voy para allá. Porque realmente es algo teórico muy básico, pero que necesitaban tener ustedes. Les dejo completar el apunte con las diapositivas que tenga yo en Classroom, ¿va? Permítanme tantito. ¿Ya? ¿Ya me ven de nuevo? Ok. Entonces, vamos a la mitad de la clase. Ustedes me dicen qué hacemos. Puedo explicarles de una vez al menos uno de los proyectos para que si tienen dudas personales, no se queden con las dudas del otro grupo, por ejemplo. Entonces les comparto de una vez y lo voy a tratar de hacer más rápido porque también con ellos perdí mucho tiempo en estar esperando compañeros y vean, ahorita cuántos somos. Ese compromiso por parte de ustedes está demasiado mal, pero pues ya, si los espero nunca termino, ¿vale? Entonces, va rapidísimo. El proyecto de trigonometría fase 1, ¿va? Este es el individual, que es lo que va a hacer cada uno de ustedes solitos. En la carátula, bueno, aquí les puse los datos de identificación porque son los datos que necesito yo en su carátula. Quiero que sea una carátula formal, ya están entregando, quiero que me entreguen trabajos, pues bien, ¿de acuerdo? Ya de tercer semestre. Entonces necesito su nombre, título de su proyecto, el docente, materia, semestre, grupo y fecha de entrega. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que ustedes me realicen una investigación bueno, en donde se vean las pautas y los criterios que se necesitan para identificar áreas de riesgo ante algún desastre natural. ¿De acuerdo? Necesito que investiguen cómo identificar esas zonas que son peligrosas en caso de que ocurra algún desastre natural, como sismos, como, pues sí, terremotos, tsunamis, de acuerdo al área en la que estamos. Ahorita, pues creo que no nos serviría la del tsunami porque no estamos ni cerquita de que llegue hasta nosotros, ¿de acuerdo?
pero pues sí utilizando la lógica de acuerdo al lugar en el que estamos nosotros. El siguiente sería identificar zonas de riesgo en caso de fenómenos naturales, pero ahora dentro de tu casa. Es decir, ya sabes tú cómo identificar, ay, los tamales. Tú ya sabes cómo identificar zonas de riesgo porque ya hiciste una investigación. Ahora, identifica esas zonas dentro de tu casa. Necesito mínimo 3. ¿Por qué 3? Porque el siguiente punto dice que traces 3 figuras geométricas. Ustedes acaban de ver que una figura geométrica no tiene que ser precisamente un triángulo. ¿De acuerdo? Pueden ser diferentes figuras, pero que sea figura geométrica. Y además, una figura geométrica a la que tú puedas calcular el área. ¿Por qué? Porque vas a calcular área y perímetro de esas figuras trazadas. ¿De acuerdo? Entonces, como es dentro de su hogar, ustedes pueden medir perfectamente cuánto es lo que abarca esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, tienen trabajo práctico también. ¿Por qué? Porque van a medir el área que ustedes están considerando como zona de riesgo. Obviamente en el dibujo me lo van a hacer más pequeño y me van a colocar un triángulo chiquito, obviamente. Pero ese triángulo lo van a colocar ahí, no sé, tal vez que el triángulo en donde está ubicada esa zona de riesgo mide 80 centímetros. Entonces ahí lo van a colocar como 80 centímetros y me van a dar una medida real de esa zona, ¿de acuerdo? ¿Dudas con lo que van a hacer en estos 4 puntos? Yo, profe. Entonces, ¿se tiene que hablar de un desastre natural en específico o el que nosotros No, escojamos? el que ustedes elijan, de acuerdo a las zonas de riesgo que ustedes identifiquen también, ¿de acuerdo? No es uno específico. De hecho, es algo muy general. Entonces, otra cosa. La investigación necesito que abarque más de una cuartilla. ¿Cuánto? No sé. No les voy a pedir 2, 3, 4, 5, 6. Simples y sencillamente más de una. ¿Por qué? Porque quiero una investigación amplia. De verdad quiero que investiguen, que lean, que se empapen de toda esta información de las zonas de riesgo en caso de algún desastre natural. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lo voy a anotar aquí para que quede también en las demás. La investigación a computadora, los trazos y procedimientos a mano. ¿De acuerdo? Entonces, si esto va a mano, ustedes le toman una fotografía y lo anexan al documento en donde están haciendo la investigación. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿De verdad no tienen ninguna duda? Identifica zonas de riesgo en caso de fenómenos naturales dentro de tu hogar. Bueno, es que también con ellos aquí le modifiqué, por eso me había tardado. Es que se me hace extraño que me haya tardado tantísimo. Pero bueno, el caso es que aquí en este punto hablaba de hacerlo en la escuela, de acuerdo a la escuela, ¿sí? El problema es que creo que ustedes no conocen la escuela, ¿cierto? Ustedes han tomado clases desde aquí siempre, desde que entraron. Ok, entonces, pues por eso lo trasladamos al hogar, ¿de acuerdo? Es un lugar en donde ustedes están, en donde pueden salir al patio y medir y tomar las medidas necesarias y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora bien, también si ustedes quieren anexar alguna fotografía del lugar de riesgo que ustedes eligieron, adelante, ¿de acuerdo? Sería como un plus para su trabajo. Ya ustedes piensen de qué manera puede ser mejor su trabajo que el de alguien más, ¿de acuerdo? Y otra cosa, pues acuérdense también de que yo al final elijo a los equipos que, bueno, más bien el trabajo que más me agrada para ir a dirección y presumirlo como, miren, mis alumnos hacen este tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, el mejor individual que me envíen va a ser el mejor individual que yo voy a ir a presumir a dirección y el mejor colaborativo también, ¿de acuerdo? Se entrega el 30 de agosto, es decir, la siguiente semana. ¿Tienen poco tiempo? Sí, pero es poco trabajo también. Además, yo no los veo tanto como para
estarles dejando tantas actividades, así que habrá muy pocas tareas. Y no tienen pretexto para no realizar el proyecto de aquí al día lunes, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí a la siguiente semana, ni siquiera sé qué día cae 30. Calendario. Así es, el día lunes. Y el colaborativo entonces me lo entregan el día 3 de agosto, pero ahorita voy para allá. Ahora, cuidado con la ortografía, con la limpieza y el orden de su trabajo y con la entrega en tiempo y forma. No quiero pretextos para no entregarlo porque les estoy avisando desde ahorita. La limpieza y el orden es fundamental. Yo no quiero trabajos sucios, por eso les estoy pidiendo que las áreas perímetros me lo hagan a mano y con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Porque así de esa manera, si se equivocan, hay algún error, ustedes pueden borrar y sin estar repitiendo trabajos y hacerlo todo sucio. Y la ortografía en la investigación, cuídenla demasiado, por favor. Tienen herramientas para verificar ortografía si no son muy buenos, etcétera. Pero es un trabajo presentable y formal, por lo tanto merece que también ustedes pongan de su parte para revisar esto, ¿sí? Letra Arial 12, la normal, interlineado sencillo, margen normal y pues ya lo que ya les comenté, la investigación va a ser a computadora y los trazos y procedimientos a mano, ¿de acuerdo? Denle una bonita presentación a lo que hagan. Y lo que es a mano, los procedimientos y eso, háganlo de preferencia en hoja blanca para que se vea presentable, ¿de acuerdo? Si no tienen la posibilidad de hacerlo en hoja blanca, adelante, en hoja de cuaderno. Pero yo considero que es un poco más de formalidad si lo hacemos en una hoja blanca, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay dudas sobre este proyecto, vamos a pasar al siguiente, ¿de acuerdo? Colaborativo. Aquí está. Y con este, pues realmente es muchísimo más fácil. Aquí ahora sí me añaden a la carátula los mismos datos, pero en vez de su nombre, me ponen los integrantes, ¿de acuerdo? Los integrantes del equipo. En este realmente no van a tener mucho trabajo. Solamente les estoy pidiendo que me hagan la comprobación de los resultados obtenidos por cada integrante. Es decir, imaginemos que Kimberly y que María de los Ángeles y Fátima y Atsiri y Brian son un equipo. Ellos 5 ya tienen su trabajo individual cada uno, ¿sí? Entonces lo que van a hacer, por ejemplo, vamos a revisar el de Kimberly. Bueno, pues entonces Fátima, María de los Ángeles, Atsiri y Brian van a revisar el trabajo que hizo Kim y van a saber si está correcto o no. Y lo mismo va a hacer Kim con los demás para revisar el de Fátima, para revisar el de María de los Ángeles, para el de Atsiri, para el de Brian. Van a comprobar que sus resultados todos estén correctos. También van a combinarme su investigación. Ustedes tienen ahí en ese equipo hay 5 investigaciones diferentes. Entonces, pongamos que Fátima fue la que hizo la investigación más genial, que le quedó súper, pero se complementa con un párrafo perfecto que puso Brian. Entonces, ese párrafo voy a ver cómo lo muevo yo para acá. Van a armarme una investigación, pero no quiero que parezca Frankenstein. Quiero que de verdad sea un texto bien. ¿De acuerdo? Atsiri. Pero entonces para esto sí tendríamos que tener el mismo tema los 5. No, porque realmente es que no me van a investigar sobre uno en específico, casi todos se tienen que parecer porque lo van a hacer al espacio o zona en donde están viviendo y la mayoría creo yo que está en ciudad, ¿no? Estamos en la ciudad. O bueno, bien Estado de México, pero pegadísimo a lo que es. Nuestro ambiente sigue siendo totalmente urbanizado, a eso me refiero. No tenemos mares, no tenemos ríos como tal, no tenemos volcanes, no tenemos otra cosa como tan cerca para correr el riesgo tan grande de eso, ¿sí? Entonces yo creo que o considero que todos se van a estar pareciendo muchísimo. Igual, si ustedes piensan que una investigación sí se salió mucho del tema, pues simple y sencillamente ustedes van a ver de qué forma, qué sí agregan y qué no, ¿de acuerdo? La investigación, pues igual, va a ser yo creo que más de una cuartilla porque ya están añadiendo varios puntos de todos, ¿sí? Y ya que ustedes ya hicieron una investigación así bien armada de todos y luego ya comprobaron que sus trabajos están bien, de los 3 que hizo Atsiri, las 3 figuras de Vania, las 3 figuras de María, las tres figuras de Fati y las 3 de Brian,
Ya están todas bien, ya están correctas, corregidas y había que hacer corrección, etcétera. Ahora solamente van a anexarme todo eso a un documento y hacerme una conclusión. Esta conclusión también va a abarcar más de una cuartilla porque necesito que todos pongan de su parte. Si me quieren hacer una conclusión por cada uno o quieren hacer una conclusión entre todos, compartan el documento en Word y háganlo, todos escriban ahí, todos pongan de lo suyo y se arma una conclusión grandísima, hermosa y con coherencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, dudas con lo que van a hacer como proyecto colaborativo, unir la investigación, hacer una mejor, unir todos sus proyectos de, bueno, toda el área de sacar áreas, figuras, todo eso, y después entre todos hacer una conclusión. Y ya. ¿Listo? ¿Dudas? No, Seguros. profe. Dime, Atsiri. Yo otra vez. Sí, dime. Entonces, en la que tenemos que hacer los trazos, solamente vamos a poner de uno o igual de todos. ¿Te refieres a cuántos trazos tienen que poner? Ajá. Yo creo que de todos. En caso de que yo les ponía el ejemplo de una escalera. Si todos agarraron una escalera y pusieron el triángulo, que es una zona de riesgo, pues no tiene caso que ponga 3 escaleras. Solamente coloquen una, ¿vale? Pero coloquen las que no se vayan a repetir. Ok, va. ¿Va? ¿Entendido los demás? Margarita, Brian, Ángel, Brianna. Entendidísimo. Bueno, no sé si eso exista, pero está claro. ¿Está claro? Ok, ¿los demás también? ¿Sí? Dime, Salomé. O sea que entonces básicamente tenemos que unir todos los trabajos de los integrantes del equipo, Sí. pero o sea que esté bien, ¿no? Sí, Que se vea presente. obviamente. Precisamente por eso entre todos van a revisar cada uno. No sé de qué forma se los compartan. A lo mejor al grupo que ustedes tienen en WhatsApp sobre su equipo, mandan todo su equipo, su proyecto individual y todos se encargan de revisar, hacer algunas observaciones, decir, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu investigación, deberíamos considerarla para añadirle esto, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, de todos se va a hacer uno y ese uno va a ser el colaborativo. ¿Va? ¿Dudas entonces? ¿No? Ok, este se entrega el 3 de septiembre, ¿de acuerdo? Yo lo subo a Classroom y pues ya no hay ningún problema. Yo creo que a YouTube voy a subir su clase porque con ustedes abarqué todo. ¿Cómo me dio tiempo de eso? No sé, se los juro que se me fue la clase completita explicando los proyectos. Yo creo que sí tuvieron muchas inquietudes sus compañeros o no sé, pero lo bueno es que ya les grabé también a ellos su clase y para que tengan el tema ellos voy a subir este video. Así que subo el video a YouTube, subo las diapositivas a Classroom y subo los documentos de los proyectos a Classroom también con su apartado para que ahí mismo los entreguen. Otra cosa que les iba a decir de esto, ya me estaba despidiendo y no. Va a ser igual letrarial 2 interlineado, Pero necesito que en el colaborativo solamente uno por equipo suba el documento. Uno. No quiero que me lo suban a Chiri y Salomé y también Margarita si son del mismo equipo. Me lo va a subir Salomé y después Margarita y Atsiri me van a poner Pérez Barrón, María Salomé ya subió nuestro proyecto. Y ellas lo único que van a hacer es colocar la tarea como entregada. Por favor, si no sé, Salomé sube el proyecto, aparece ahí su nombre de Atsiri, pero yo veo que Atsiri no entregó la tarea o no la colocó como entregada, yo no voy a estar buscando el nombre de Atsiri a ver en dónde está de todos los no entregados para colocarle calificación, ¿de acuerdo? Es obligación de ustedes colocarlo como entregado y ponerme ahí que Salomé ya lo entregó por ustedes, pero pues ya cumplieron con colocarlo como entregado, ¿de acuerdo? Ya terminé. Voy, amor, ahorita voy para allá. ¿Listo? ¿Dudas? Bueno, construye. Ven tantito, déjame terminar. Mira, despídete.
Diles adiós. Diles bye. Diles perdón, no dejo trabajar a mi mamá. Cuídense mucho, entonces nos vemos el jueves, pero por favor ya vayan adelantando lo del trabajo, no lo dejen, ¿vale? Por favor. Bye. Sí, profe, hasta luego, Adiós, gracias. profe, Hasta luego. Hasta luego. Cuidado.